Dios Santo que nos ama, te damos gracias. Te damos gracias por salvarnos de la eterna perdición y darnos la esperanza de entrar en tu reino eterno. Nuestra vida iba a terminar vida vana, en el mundo vano, pero tú nos guiaste a vivir eternamente como tus hijos, por eso te damos gracias. Todo lo del mundo es temporáneo y se pasa. La alegría, la tristeza, el gozo, el placer y el dolor se pasan. Te damos gracias por permitirnos vivir con la esperanza de lo eterno que no se pasa en este mundo temporáneo. Te pedimos que nos guíes y protejas nuestro corazón para que podamos permanecer en lo eterno y celestial que dura eternamente. Somos muy débiles. Señor, si tú nos proteges o guías, podemos descarriarnos y cansarnos. Te pedimos que seas nuestro poder, fuerza y sabiduría. Nos permitiste un día más de vida. Ayúdanos a que podamos utilizar el día de hoy valiosamente ante el Señor. Padre Dios, protégenos y guíanos para que hoy podamos cuidar a tus hijos preciosos que nos enviaste con amor y cariño. Encomendamos el inicio y el fin de hoy en ti. Te pedimos que nos acompañes y guíes para que podamos glorificarte solo a ti. En el nombre de Jesús, que nos ama siempre, oramos. Amén. Vamos a buscar Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46, versículo 1 al 3. Salmos 46, 1 al 3. Es la palabra que leo frecuentemente. Vamos a leer juntos del versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Leyendo una palabra y otra repetidamente, me imagino. Aunque la tierra sea removida especialmente, imagínense la tierra removiéndose. Aunque la tierra sea removida por terremotos y se traspasen los montes. Imagínense los montes traspasándose y se traspasen los montes al corazón del mar. Imaginen que los montes se traspasan al medio del mar. Y el versículo 3 dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Imagínense todas estas escenas, pero no temeremos, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ante todo lo imposible para mí, lo que jamás yo pueda vencer, no seré agitado ni temeré. Aquellos que sirven a Dios como su Dios tienen esta valentía y coraje. Si Dios es el amparo de nuestra vida y de nuestro espíritu, aunque venga cualquier ola del mundo, no temeremos, sino iremos adelante. Vamos a buscar Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25.
capítulo 25, versículos 4 y 5. Esta palabra también me da muchas consolaciones junto con salmos. Leamos juntos versículo 4 y 5. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. A veces veo videos del tornado y huracán de los Estados Unidos. En especial, si veo el del tornado, puedo ver la potencia enorme del torbellino que traga todo. Como eso, aunque el poder del diablo es como el torbellino que choca contra la muralla, solo el Señor es mi protección, amparo, castillo y muralla. Aunque pasen todas estas cosas, jamás seré agitado y estaré de pie en Dios. Cristo y Dios es nuestro Dios, y todo es posible porque es nuestro Cristo. En la vida nos encontramos con dificultades. Nos encontramos con las personas y las situaciones que no queríamos que queríamos evitar. En todas esas situaciones nos cansamos y nos agotamos. En ese momento, nuestro amparo y mi ayuda en las tribulaciones es nuestro Señor Cristo. Nosotros tenemos al Señor. Durante la vida fracasamos y nos caemos y volvemos a levantarnos. Muchas veces nos cansamos y nos agotamos. Pero ¿por qué podemos levantarnos nuevamente? ¿No es porque Jesucristo está con nosotros, el cual es nuestro amparo, protección y ciudad de refugio? Podemos levantarnos porque tenemos nuestro amparo, nuestra ciudad de refugio. Es posible porque nuestro Señor Jesús nos recibe como somos. Cuando voy adelante como soy a Dios, me recibe como soy, y Él mismo se hace nuestro reposo y amparo. Podemos levantarnos siempre. Tenemos que dar gracias por tener la ciudad de refugio. Hoy, especialmente, vamos a estudiar el capítulo 35, Ciudad de Refugio. ¿Cómo se puede explicar de Cristo con la ciudad de refugio que sale en el Antiguo Testamento? Vamos a estudiar sobre cuánto más grande es Cristo que la ciudad de refugio del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13 son la palabra que inicia la historia de la ciudad de refugio. Habló de las reglas de la ciudad primero, antes de la vida en el desierto, y después de esa vida explicó detalladamente sobre la ciudad de refugio. Vamos a averiguar qué papel tenía esa ciudad. Versículos 12 y 13. Vamos a leerlos juntos. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te enseñaré el lugar al cual ha de huir. Por primera vez Dios habla de la norma de la ciudad de refugio. El que hiriere y matare a alguno,
la misma tenía que responsabilizarse de la misma manera. Pero cuando el homicidio no fue con intención, el asesino con premeditación es el homicidio intencional. Cuando uno asesina intencional y premeditamente es homicida. No obstante, cuando uno mata sin intención se le llama homicida sin premeditación por error. Es por eso que vemos el trato de Dios es diferente a los homicidas con premeditación y a los sin premeditación. Esto es para evitar represalias por el asesino que también conducirán a represalias. Se le daba derecho a la persona más cercana del víctima a matar al asesino. Sin embargo, si el asesino no fue intencional, sino por error, Dios protege al que cometió el error. El propósito de Dios es prevenir venganza contra venganza. Como la vida del hombre es preciosa, Dios dio esta norma del refugio para evitar la pérdida de vidas humanas por represalias mecánicas y asesinato. Que Dios valora la vida del hombre y que trata diferente dependiendo de la calidad de pecado, esto es el contenido de la ciudad de refugio. Se dice que esta ciudad de refugio es el Evangelio antes de Jesús. Podemos ver el Evangelio antes de la venida de Cristo, la sombra del Evangelio en esta ciudad de refugio, la sombra de la sustitución de Cristo y la sombra del Evangelio, que todo el que escape a él puede salvarse. Pero en la ciudad de refugio del Antiguo Testamento había límites. Pero en nuestra ciudad de refugio, la cual es Cristo, no hay límites. Cree que es imprescindible recibir lecciones bíblicas buscando semejanzas entre las dos y meditando profundamente la Biblia. De esta manera, el sistema de la ciudad de refugio fue mencionado por primera vez en Éxodo capítulo 21. Y en Números 35 se presentan las reglas específicas. Vamos a ver Números capítulo 35. Números capítulo 35. Vamos a leer capítulo 35, versículo 6. En este capítulo se encuentran las normas cómo se les dará la ciudad como la herencia a los levitas, sin heredades cuando entraban en la tierra de Canaán. Y una de ellas era la ciudad de refugio, la que se distingue de las 6 ciudades. Capítulo 35, versículo 6. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. En total, 48 ciudades tenían que darles a los levitas como herencia, y de las 48 ciudades, 6 ciudades estaban tomadas como refugio. Además, si vemos el versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. El refugio es para nosotros. En el versículo 11 dice para nosotros. En Éxodo capítulo 21 también dice: yo te señalaré. Yo te señalaré, dijo, que va a dar el refugio. El refugio era para nosotros. Os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación.
De las ciudades, pues tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado de Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si esta norma de refugio tenía un papel de proteger a la persona refugiada que dijo que yo soy homicida por hierro hasta que reciba una sentencia justa. Es decir, en el refugio también hay juicio. No es que en la norma de refugio no haya juicio. Sí existe la sentencia. El papel de refugio es proteger hasta que reciba el juicio y que salga una sentencia de que si fue un homicidio a propósito o si fue un homicidio por hierro. En el caso de que no fue un homicidio por hierro, mató a propósito y miente como si hubiese sido por hierro. Entonces, si esto se descubre en el proceso del juicio, no puede ser protegido. El refugio sí tiene límite, pero es cierto que no hay duda de que jugó el papel de proteger hasta recibir el juicio justo delante de Dios. Además, los judíos de Israel no son los únicos objetivos de protección. Si vemos el versículo 15, los israelitas extranjeros y hasta algún residente podía escaparse a la norma de refugio. Así que cualquiera persona que sea, hasta que reciba un juicio justo, puede ser protegida escapándose al refugio. El Señor prometió estos contenidos en el refugio. Si vemos el versículo 16, menciona sobre el homicida, los que mataron con intención. Si vemos hasta el versículo 21, dice que cuando mató con intención a la persona por el odio o por el rencor, entonces no puede ser protegido por el refugio. Podemos confirmar en estas partes el porqué del refugio llamado Jesús es más poderoso que el refugio del Antiguo Testamento. Si entra dentro de Jesucristo, no hay juicio. Cualquier pecador que le haya matado sin intención o con intención, si entra dentro del Señor, no hay juicio ni condenación jamás. Esto es la gran diferencia del refugio llamado Jesús. Es la diferencia con el refugio del Antiguo Testamento. Aquí dejemos la cinta, vamos a ver Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Dentro de Jesús ninguna condenación hay para los que están en el refugio de Jesús. Cualquier pecador que sea, no recibe la condenación, es decir, no recibe el juicio. El juicio que distingue la culpabilidad. No hay sentencia, es decir, que Dios considera como justo perfecto estando en Jesús. Esto es el refugio, es la característica del refugio llamado Cristo, el cual es más poderoso que el refugio del Antiguo Testamento. Si Dios considera a alguien como homicida, entonces no podemos obtener derecho de entrar al refugio, pero Dios nos va a tratar como los que mataron sin intención. Entonces, ¿cómo podríamos explicar sin que sea la gracia de Dios? Honestamente, nosotros
¿Hemos pecado sin intención? ¿Hemos pecado por error? ¿Hemos pecado sin odio, sin rencor? No es así. Somos pecadores que pecamos con intención, es decir, homicidas con intención. Pero que Dios va a tratar a homicida como el que mató sin intención, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio verdadero. Entre nosotros, ¿cuántos serán los pecados que podríamos decir que fueron por error? No con intención, sino sin querer pasó esto. Nosotros somos homicidas con intención, pero a ellos Dios va a considerar como el que mató sin intención. Por eso va a permitir que se escape al refugio, que nos va a dar el derecho de entrar en el refugio. Esto es la razón por la que podemos estar escondidos sin juicio ni condenación y con el reposo eterno. Esa es la gracia de Dios. Pensemos en el contenido de la oración de Jesús. En este último momento, cuando Jesús estaba crucificado, recordamos qué oración le pidió. Vamos a ver San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23, versículo 34. Vamos a leer el capítulo 34, leámoslo juntos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Si hasta aquí dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos, perdónalos. Así oró Jesús. Padre, ellos son los inocentes espiritualmente. Ellos son inocentes que ni siquiera saben qué pecados están cometiendo y con qué está contra Dios. Padre, ten compasión de ellos. Ellos no saben lo que hacen. Nosotros sabemos que la ignorancia también es pecado. Aún así, Jesús dice, ellos no saben lo que hacen, perdónalos, ten compasión de ellos. Cuando éramos niños, tal vez había cosas que habíamos hecho para que nuestros padres nos regañesen. Cuando el padre regaña fuertemente a la madre, dice, él no sabe nada, no sabe, por eso lo hace. Perdonémoslo. ¿No he escuchado así? El niño no sabe aún. Así es la palabra de Jesús. Ellos no saben. Por eso lo hacen. Perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Es decir, el corazón de Jesús nos salva. Ellos no saben y por eso cometen homicidio. Ellos matan sin intención. Así nos considera. Nosotros tenemos una gran capacidad de pecar, pero no tenemos ni un poquito de capacidad para quitar el pecado. Pero Dios nos va a considerar como el que mató sin intención. La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Dios va a considerar así. La Pascua es el día de que pasa. Yo sé que tenéis pecados, pero pasaré de vosotros. Si Dios no pasa, nosotros no podemos vivir. Si Dios no cierra sus ojos, se descubre que somos Jacob. ¿Quién es Jacob? Astuto, engañoso, el que tenía trabada su mano al calcañar de Esaú. Tu nombre es Jacob, pero desde ahora te llamarán Israel. Hasta obtener ese nombre, Dios cerró sus ojos. Dios nos va a considerar como el que mató sin intención. Si no es gracia, ¿cómo vamos a explicar esto? No debemos olvidar que el pecador es
el pecador como yo, el homicida puede tener el derecho de escaparse al refugio solo por la gracia de Dios. Somos los que salimos de la condenación por Cristo. Ya salimos del juicio de Cristo. No hay algo más precioso que esto. De nuevo, vamos a ver Números capítulo 35. Números capítulo 35, versículo 25. Versículo 25. Versículo 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera de la límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Esto que acabamos de leer también es una ley muy preciosa, que hasta que el gran sacerdote fallezca no se puede tener la libertad. Si el gran sacerdote fallece, puede tener la libertad. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 2 nos está proclamando el único gran sumo sacerdote, el cual es Cristo. Hasta que el gran sacerdote fallezca no puede ser libre. Quiere decir que nosotros, por medio de la muerte del gran sacerdote llamado Cristo, obtuvimos la libertad. Si sale del refugio no puede ser protegido, pero si nosotros entramos en Cristo ya no hay perdición. Esto es una mejor parte del refugio llamado eterno Cristo que el refugio del Antiguo Testamento. Nosotros debemos recordar San Juan capítulo 10 y yo os doy la vida eterna, ni nadie arrebatará de mi mano. Nunca perecerá. En el refugio del Antiguo Testamento, si sale del refugio, era muerte. Pero cuando nosotros entramos al refugio llamado Cristo, ya no hay más perdición, sino estamos disfrutando la seguridad de su salvación eterna. Debemos agradecerle. Claramente es un refugio mejor que el de Antiguo Testamento. Nosotros debemos estar agradecidos de la verdad de que solo vivir confiando en el refugio no garantiza la seguridad de la vida y seguridad eterna. Eso es claramente un refugio mejor. Pero la ubicación de refugio también nos da una lección espiritual. Josué, vamos a ver Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19, versículo 3. Vamos a ver versículo 2 y el versículo 3. Te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Además, el versículo 6 y en el versículo 4 y 5 habla de que mató sin intención, y si vemos el versículo 6, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte,
no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás tres ciudades. Mire, puede ser que el refugio esté muy lejos y que muera por ser captado. Así que arregle el camino y ubique el refugio cerca para que puedas llegar rápido. Esto podemos decir que es una atención. Y capítulo 20, Josué capítulo 20, allí habla también de las 6 ciudades sobre el refugio. Capítulo 20, versículos 7 al 8. Entonces señalaron a sedes en Galilea, primero sedes en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, la Ramot en Galaad, de la tribu de Gad y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Así hablaba de las 6 ciudades. Si vemos estas ciudades en orden, las 6 ciudades que salen en el capítulo 20, si dividimos en este y oeste, con el criterio del río de Jordán, están divididas. Pero si lo miramos según el dibujo, foto de la geografía de Israel, si vemos con mucha atención, nos damos cuenta que tiene forma de triángulo. Desde arriba, el triángulo y otro triángulo. ¿Qué significa? Miren bien la posición. Es decir, que el refugio es un lugar que está ubicado para que cualquier persona en donde esté viviendo pueda escaparse en un día. Según la tradición de los judíos o de Rabí, el camino hacia el refugio es de 14 metros. Es un camino grande. Aparte de que en cada lugar había que poner un letrero que indique el refugio, hay que cuidar bien el camino y también hay que cuidar para que el letrero para que no se dañe. Porque si el letrero está indicando un lado equivocado, entonces puede ser que se vaya para un camino equivocado. Había que cuidar el camino e indicar el letrero correctamente para que le guíe al refugio y que estaba ubicado en el lugar donde puede llegar escapado en un día. Hay una lección que nos da la posición de refugio. Ninguna persona puede decir excusa. Si una persona que mató sin intención no se escapa para el refugio y da otra excusa, entonces es solo una excusa de la muerte. No había ninguno de Israel que no sepa el refugio. Todos los que están dentro de Israel conocían sobre el refugio. También sabían que el camino estaba bien cuidado, que había letrero también, pero si no va al refugio aún así, no puede ser protegido. En nuestra época pasa lo mismo. El refugio eterno llamado Cristo, el refugio llamado Jesús es el refugio que es muy conocido como para que todo el mundo sepa. Pero no busca, se queda pensando y pasa el tiempo sin, entonces vaya a ser matado, no puede excusar diciendo que no tuvo, que tuvo muchos trabajos. El refugio está cerca, está ubicado como
para que pueda correr en un día. Cuando se siente arriesgado de la vida por ser homicida sin intención, cuando sintió la mano de venganza tenía que haber corrido rápido. Si corre rápido puede escaparse, pero si se queda pensando o indeciso, entonces no puede entrar al refugio. Nosotros somos iguales cuando entramos en Jesucristo. Nos encontramos con muchas personas y hablamos. Nos encontramos con las personas que están indecisas, personas que piensan mucho. Nos encontramos a las esposas de Lot. ¿No es así? Aún tiene corazón con algo del mundo. El corazón está en el mundo y están indecisos. Ellos no pueden excusarse. El refugio está cerca. Jesucristo está cerca. La verdad es que está ubicado ahí. ¿Quién podrá excusarse? El problema es que no tuvo la voluntad de buscar el refugio y no supo que era homicida. Esto va a ser el mayor pecado ante Dios. Para el que busca el refugio, había una cosa que tenía que hacer primero. Josué capítulo 20, versículo 4. Versículo 4. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Lo primero que tiene que hacer para entrar al refugio es confesar su pecado. Antes de entrar al refugio hay que confesarle a los ancianos de cada ciudad de la razón por la que mató a la persona. Sin confesar su pecado, no puede entrar en el refugio. Para entrar en Jesucristo, lo primero que hay que hacer es entender su pecado y confesar ante Dios. Ayer en el tiempo que estaba organizando todo el contenido, de repente consulté con dos soldados. Uno dice que tiene fe desde que nació. Desde que nació tuvo fe. Estuvo en la iglesia con sus padres. Él se graduó de una escuela de misión. Así creció como adulto. Sabe de todo. Sabe hasta el evangelio. Pero hay una cosa que él no sabe. No sabe cuál es su pecado. Nunca tuvo el miedo ni preocupación de que su pecado es el pecado que está en la mano de Dios para ser juzgado. Y es solo conoce el Evangelio de la mente. La salvación sin entender el pecado puede tener problemas. Cuando enseñamos a nuestros niños, dicen que recibieron la salvación y entran a bautizarse 3 o 4 veces como si fuera para duchar. Pero cada vez que entra con toda la sinceridad. Pero esos niños, cuando les enseñamos, a veces sentimos como si no hubiera límite. Sabe todo, habla todo, escribe bien, pero los padres dicen que no recibieron la salvación, porque lo que hacen en la casa no parece. Puede haber varias razones, pero ¿cuánto conocimiento tendrán de los pecados que ellos cometen? ¿Cuánta profundidad de su pecado estarán sintiendo los niños? Hay una diferencia así. Los pecados que ellos tienen límite, pero los adultos sobrepasan ese límite. Aún así, sobrepasando ese límite,
tienen muchas defensas propias para proteger uno mismo. Pero cuando se le derrumbe todas esas defensas, recibe la salvación, ¿no? Conforme obteniendo la edad, viviendo continuamente, los adultos se dan cuenta de cuán miedoso es el pecado. Tienen miedo porque saben que tienen fuente de pecados, fuente que no para. ¿Esto no es algo miedoso? Como ese pecado siempre sale sin parar. Le da un vaso de agua y le dice, cuando tenga sed, yo me lo tomo. El agua de vida no se hace agua de vida. Le dice, cuando tengo sed, me la voy a tomar. Así el agua se convierte, eso es la realidad. ¿Qué sentido tendrá la salvación sin confesión de pecados? Nos dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, ahora en adelante sabemos que más personas van a ser así. Están de moda decir salvación, nacer de nuevo. Alguna vez utilizábamos la palabra salvación tantas veces que nos decían sectas de salvación. La salvación era una palabra desconocida, pero ahora en nuestro tiempo todos dicen la palabra salvación, dicen que recibieron la salvación, pero no han renacido. Al final ni él mismo sabe de qué está hablando. Ahora salen muchos libros sobre el renacimiento, ¿saben? En los mercados se publican. Vayan a la librería. Cuando van a la librería cristiana hay muchos libros de nacer de nuevo, renacimiento. Conoce el renacimiento como teoría, pero nunca ha renacido. Esto es el problema. Hay que pensar por qué Jesús explicó sobre recibir la salvación con parábola de nacer de nuevo. Que una persona nazca tiene un día de nacimiento. Todos nosotros tenemos nuestro cumpleaños. Que nosotros nacimos no es una teoría, es realidad. Nacer es una experiencia clara. Somos las personas que tenemos la verdad de que nacimos. Nacer de nuevo es una verdad histórica. El renacimiento no es una teoría, es una experiencia. Es nacer de nuevo en realidad. Que uno puede declarar cuándo y cómo nació de nuevo realmente. Esto no es la salvación y el renacimiento que sabíamos en nuestra cabeza. Nosotros debemos concentrarnos en la verdad de que para poder llegar a la salvación del renacimiento debemos confesar nuestros pecados ante Dios. Ahora, antes de entrar al refugio, lo primero que había que hacer era confesar su pecado. Esto es importante. Para recibir la salvación de espíritu, primero todos debemos confesar ante Dios. Solo esto nos va a dar el permiso de entrar al refugio y que nos abre la puerta. Ese refugio está explicado en varias partes como completando mutuo. Si leemos individualmente las Biblias, los libros de la Biblia que he buscado hoy y vemos unificado, nos damos cuenta de que están complementándose mutuamente. Por medio de esto hay que buscar más lecciones sobre el refugio. Ya estamos en el tiempo de terminar. El refugio era la gracia y el amor de Dios misericordioso hacia los pecadores. Venganza de sangre era una medida de Dios para proteger a una persona de esa venganza. Cuando entra al refugio empezaba la medida de proteger a esa persona para no morir y seguir viviendo. No había otra manera. Lo único era buscar el refugio y entrar para permanecer allí. Y hasta que muera el sumo sacerdote no tenía que salir de allí. Así
Él podía obtener la vida. Nosotros ahora nos encontramos un refugio mejor. Nuestra salvación es eterna. Una salvación es eterna, es una seguridad eterna. Recibimos la vida eterna, obtuvimos el eterno reposo. Nosotros somos los que entramos al refugio eterno de Dios por medio de la muerte de Cristo como ofrenda. Aunque el poder de violento parece una tormenta que golpea el muro, ese muro no se destruye. Nosotros somos los que hemos sido protegidos dentro de ese muro que no se destruye. No hay ninguna condenación, no hay ninguna condenación. La verdad es que nosotros tenemos la salvación eterna. ¿No se sienten agradecidos? Hermanos, el mundo es momentáneo. Esos días la palabra que siempre está en mi cabeza es que todo va a pasar. Todo va a pasar. Hasta la sexta. Todo va a pasar, todo va a pasar. Eso pasa. Lo otro también pasa. La escuela bíblica de verano va a pasar. En mi cabeza siempre está esta palabra. Esta comida rica va a pasar. Esto que da mucha risa pasa. Esto pasará también. No hay nada que no pase. En este mundo todo va a pasar, como esta vida va a pasar también. Perseguir algo que no pasa, esto es lo valioso. Siempre pienso en esto. Lo eterno, lo que no va a pasar, eso es lo único que tengo y esto es mi esperanza. Quiero entrar rápido al mundo que no va a pasar. Cada vez esto no es divertido, el mundo. Pasa esto, pasa otro, aunque uno se divierte, todo pasa. Todo pasó, todo ya pasó. Hoy también va a pasar. Ese mundo que pasa, viviendo en él viviendo como una vida que va a pasar, tener una esperanza de la seguridad eterna, vida eterna, reposo eterno es algo que da felicidad verdadera. Esto es felicidad. Si la vida solo tiene lo que va a pasar, entonces, ¿qué pasa? La verdad de que en esta vida que pasa, estamos persiguiendo y soñando algo que no va a pasar. No hay nada que me alegre más que este hecho. Esto es algo que hay que agradecer y lo más valioso. En nuestra vida también debemos seguir entrando al refugio. Cuando llegue el fin del mundo, nuestro cuerpo entrará al refugio eterno. El espíritu entró al refugio en nuestra ciudad. Nuestra vida debemos sentir la seguridad y paz. No solo esto, sino la seguridad eterna se completará cuando nuestro cuerpo entre al refugio. ¿Ustedes siempre se están escapando al refugio en la vida, en su vida? Eso también no deberíamos preguntarnos por las preocupaciones y muchas cosas. ¿No están temblando y rodeados de miedo? Hoy también no deberíamos confesar mi pecado ante Dios y preguntar si realmente estamos entrando al refugio de Dios en nuestra vida, el que es refugio eterno, va a ser refugio en cada día de nuestra vida. Nosotros debemos entrar a ese refugio. Hay algo que debemos predicarles a los niños, que Dios nos dio el refugio en el lugar más cercano. Todos los que quieren vivir, que busquen el refugio y entren y vivirán. La verdad es que dejó el refugio en un lugar más cercano. Hay que hacerle saber esto. Además, hay que hacerle saber que Jesucristo es nuestro eterno refugio. La persona, el hombre, no puede ser refugio. El hombre puede ser un letrero que indique el refugio. Hermanos, nosotros no podemos ser refugios. Nosotros
mismos no podemos ser refugios para nuestros niños, pero podemos ser letrero que indique el refugio. Así, para que nuestros niños puedan entrar a la ciudad eterna de Dios, para que puedan entrar a ese refugio, es decir, para que puedan escaparse al refugio llamado Cristo, debemos indicarles así. Además, el que entra al refugio tercero queda en la eterna salvación. Nosotros debemos enseñarles por medio de esta ley de refugio. Nosotros estamos seguros. Nada nos afecta. Dentro del muro de refugio, ninguna tormenta, ningún poder puede afectar. A esto se le dice seguridad eterna. Nosotros debemos enseñarles esto a nuestros niños. Hay que meditar mucho más sobre el refugio y debemos enseñarles con todo nuestro esfuerzo y corazón a los niños preciosos sobre el refugio de Dios, el que preparó Dios y el refugio eterno que mostró como Cristo. Así terminamos. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Gracias por ser nuestra eterna seguridad y darnos la oportunidad de vivir con la esperanza eterna. Todo lo que está en el mundo va a pasar. Gracias por hacernos vivir en este mundo que va a pasar, esperando el refugio eterno que es el reino de Dios. Ayúdanos para que cada vez que nos encontremos con dificultades, obstáculos, tristeza, lágrimas en nuestra vida, como valles y montes, podamos pensar en la ciudad de refugio y el refugio de nuestra vida para que podamos entrar a lo profundo. Guíanos para que podamos avanzar tanto como con la forma errónea y equivocada ante Dios, tal como somos. Protégenos nuestro corazón. Tú no nos permitiste este día. Ayúdanos a que no utilicemos este precioso día en vano, sino que este día sea precioso, que de arriba sirvamos a Dios y de izquierda y derecha podamos servir a los hermanos, tus hijos preciosos. Todo esto oramos confiando en nuestro Señor, oramos en el nombre de Jesucristo que nos ama. Amén.